11 y 8 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Volvemos como cada miércoles a este espacio de psicología, donde vamos a tener el placer de hablar un ratito con Héctor Martínez, al cual tenemos ya aquí. Héctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues nada, muy bien. Un miércoles más aquí, dispuesto a hablar de deporte, que también es una buena época para empezar a practicar deporte o para continuar. Eso es, vamos a hablar de deporte y salud mental, que, claro, de un tiempo a esta parte, también es verdad que tanto el deporte en sí, no el deporte en sí, sino la salud mental en el deporte siempre estaba muy desdeñada, ¿no? Y a la par me refería a que la psicología, ¿no? Donde es una cosa de locos, una cosa de que solamente la gente desequilibrada acudía al psicólogo, etcétera. Y hemos visto desde hace también algún tiempo pues que esa importancia no solamente para la vida personal de las personas, sino también para los deportistas, que también sufren muchos problemas relacionados también quizá con la aparición de las redes sociales y la exposición mediática, y que necesitan más que nunca. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Messi, ¿no? Que hablaba de que hubo un momento en el que necesitaba parar y pedir esa ayuda psicológica. Bueno, como digo, que hemos visto que la salud mental ha cogido esa importancia que merece dentro también de los deportistas y del deporte. Sí, al final la psicología deportiva también es una rama de la psicología y una especialidad, y luego pues estamos viendo en algunos, por ejemplo, en los equipos de la NBA, cada equipo tiene su psicólogo, o sea, dentro del equipo que está a cargo me refiero al equipo médico, también hay un psicólogo, aparte del fisio, etcétera, y luego pues cada uno muchas veces tiene su psicólogo personal, los deportistas tienen su psicólogo personal, solo que en muchos casos pues se lleva de una forma también un poco más privada, pero sí que está, por supuesto, el servicio operativo, y es algo necesario porque muchas veces también a los deportistas les cuesta gestionar situaciones, como dices tú, la exposición mediática o la presión o la inseguridad o ciertos aspectos, o a veces incluso pueden entrar en depresión o ansiedad. Entonces, pues por supuesto que también es necesario en ese ámbito. Y tampoco hemos hablado, o es que podemos hablar también del rendimiento, el rendimiento de los equipos, ¿no? O de cómo se trabajan colectivamente, porque a veces, claro, un aspecto fundamental es quizá la motivación, ¿no? Es que, claro, abarca tantas cosas, sí, el tema de la psicología en el deporte, que también podemos hablar no solamente de salud mental, sino también pues ese aspecto, ¿no? De la competitividad, la presión, la comunicación entre los compañeros, no sé, son muchos matices y muchas cositas también. Claro, hay muchas cosas que se pueden mejorar, como dices, al final la motivación también es algo que se puede trabajar, que se puede mejorar, la cohesión de equipo, la comunicación entre el equipo, la forma de comunicarse. Al final se pueden trabajar muchas cosas en el aspecto más emocional, más humano dentro del deporte, y para colectivamente mejorar, que es el objetivo si es un deporte colectivo o individualmente. Estamos viendo también en algunos deportes es más complicado quizás gestionar la presión, sobre todo a nivel individual. Por ejemplo, en el caso del tenis, donde los deportistas están solos, entonces ahí sí que es muy habitual que cada deportista tenga un psicólogo, o en algunos casos dos, como yo he visto en algunos casos donde han tenido dos psicólogos. Es un poco curioso, pero sí que me ha llegado información de un deportista en concreto, como es algo privado, no voy a decir el nombre, pero sí que tenía un par de psicólogos. Vale. A mí me surge la pregunta, ¿por qué? Claro, porque, ¿qué pasa? ¿No es suficiente uno? Sí. Bueno, yo la verdad que no sé los motivos. A mí también me sorprende un poco, pero quizás a lo mejor un psicólogo estaba enfocado más, si en ese momento estaba atravesando un problema, a lo mejor algún tipo de trastorno, imagínate un episodio depresivo, una crisis de ansiedad o algo relacionado con esto, y a lo mejor el otro psicólogo estaba más enfocado, como estábamos comentando, en el aspecto más motivacional y de gestión del propio deporte en sí, de esos aspectos que se pueden mejorar en el deporte, y a lo mejor el otro estaba más enfocado en el plano más personal. Entonces, quizás lo estaba dividiendo así. Es algo que se me ocurre ahora, pero no lo sé, la verdad. No entiendo, o sea, no conozco las razones, pero seguro que hay alguna razón. Bueno, pues seguimos hablando de deporte y salud mental, y claro, algunos de los casos que hemos comentado, por ejemplo el de Messi, que fue muy sonado cuando habló de ello, creo que fue en un programa de Salvados o lo de Évole, ¿no? Donde, claro, era importante que una figura así, como es la del Lionel Messi, que lo había ganado todo, ¿no? Y que era un hombre, y que sigue siendo un hombre de éxito dentro del fútbol, súper bien valorado por muchísima gente, por los amantes del fútbol sin duda, costaba pensar que pudiera sufrir o pudiera tener algún tipo de problema de salud mental. Pero claro, fue muy importante que una figura de ese calibre, ¿no?, salir a la palestra a decir, es que yo he necesitado terapia porque, bueno, pues yo también pues sufría dentro de mí mismo, ¿no?, esos problemas de salud mental.
Claro, sí. Personas al final que están tan expuestas, que son el foco de atención, y luego muchas veces también el foco de la rabia, de la ira, del odio también de muchos, sobre todo la rivalidad que había en ese momento, ¿no? Entre que sigue habiendo, ¿no? Entre Barça y Madrid. Al final muchos jugadores del Madrid odiaban a Messi simplemente por ser del Barça. Entonces él estaba también muy expuesto a todo ese tipo de comentarios negativos, insultos a su familia, no en todos los casos, pero ha recibido todo tipo de insultos, ¿no? Entonces eso a veces pues inevitablemente te afecta, y luego tanto en redes sociales como en directo, en los partidos, como en... Entonces, no es fácil, y luego la propia presión a lo mejor de algunos momentos, viven situaciones al final, están al límite siempre, es una competición al más alto nivel, entonces eso te exige mucho, eso te puede generar estrés. Entonces, es totalmente normal que en algún momento un deportista necesite la atención psicológica, y en estos casos incluso pues todavía más, ¿no? En casos ya de estrellas mundiales, de los jugadores más famosos o más importantes del mundo, pues yo lo veo todavía más normal, y está muy bien lo que comentas, ¿no? Que al final él también lo diga, lo reconozca, no hay ningún problema, por supuesto. Yo creo que ya de hecho esto ha beneficiado muchísimo a la salud mental en todo el mundo, ¿no? Que personas influyentes, que actores que ya han salido, por ejemplo, diciendo que van al psicólogo, que deportistas famosos, que todo esto está abriendo un nuevo escenario que yo creo que ya está abierto, por supuesto, y ha normalizado totalmente, digamos, la salud mental, ¿no? Al final la atención psicológica, por ejemplo, en este caso, porque sí que ir al médico parece que cuando te duele algo, pues sí, vas al médico y es algo normal, pero en cambio si estás sufriendo, antes era algo más privado, en silencio, o estaba el tabú ese de es que ir al psicólogo parece que tienes un problema, te van a señalar, o incluso estás loco, que no tiene nada que ver, por supuesto. Pero hoy en día todo eso ya yo creo que ha desaparecido, se ha diluido, y sobre todo gran parte de culpa en este caso ha ayudado mucho, quiero decir, testimonios como el de Messi u otros deportistas famosos o actores o personajes influyentes que han ayudado a normalizarlo. Además también... claro, en el caso de Messi creo que hablaba de problemas con la Hacienda en algún momento de su vida, ¿no? Hay un momento en el que tuvo ese problema, como digo, con Hacienda, pero claro, otros deportistas, como por ejemplo Radamel Falcao, etcétera, durante las temporadas, claro, parece que es una cosa muy obvia, pero claro, los deportistas sufren lesiones en una temporada, a lo mejor están rindiendo a un muy, muy buen nivel, en la que se están jugando una liga, una Champions, una competición importante, año de mundiales, año de Eurocopa, donde cuentan con su selección, y en ese momento van y se lesionan, y también es un momento de padecimiento para ellos. Claro, sí, es una decepción, es un momento muy grande, la frustración y la impotencia, al final toda esa ilusión que tenían desaparece, y entonces pues les queda ahí un vacío que muchas veces no es fácil de gestionar, y en esos casos también, por supuesto, pues es necesario muchas veces, ¿no? La atención psicológica. Así que nada, yo creo que estamos yendo por el buen camino, al final con la apertura de todos estos deportistas, como te digo, al final yo creo que ya se ha normalizado, es un servicio más, es una ayuda que se presta al deportista o a cualquier persona que lo necesite, y al final con el objetivo de mejorar y de solucionar problemas que dentro de uno mismo muchas veces se viven de otra forma, con otra intensidad, y luego al final pues muchas veces es eso, encontrar las causas, los motivos, el cambiar a lo mejor digamos, la perspectiva que tenemos del problema, el reforzar a la persona con herramientas también que puedan utilizar luego para gestionar, y yo creo que es muy necesario, y bueno, estamos, como digo, por el buen camino, y ya estamos en el punto ese de que hemos, yo creo, normalizado absolutamente la salud mental, y que nos hemos dado cuenta de que es necesaria para nuestra vida, porque al final sin salud mental no hay salud tampoco, porque esto puede acarrear también síntomas físicos, desencadenar otras enfermedades, y luego aparte muchas veces te paraliza o te imposibilita, al final te impide llevar una vida normal, entonces es totalmente necesario. Y uno de los casos también más sonados de los que conocemos es el caso de Simone Biles, la gimnasta que era increíble los resultados que estaba sacando, ¿no? Medallas de oro, en un rendimiento espectacular. Claro, es un dato curioso porque no está sufriendo lesiones, no tiene problemas con la Hacienda de Estados Unidos, es exitosa. Claro, aquí la gran pregunta es ¿qué le pasa o qué le lleva a decir, bueno, yo me voy a apartar del foco mediático, voy a pasarme una temporada sin competir, y si puedo, dentro de 3 o 4 años, cuando haya otro ciclo olímpico o cuando yo me sienta a gusto, volveré a la competición? Aquí yo la gran pregunta que siempre me hago es
qué le pasa a la gente exitosa y que aparentemente no tiene ningún problema para decir, no, es que me puede la presión, que quizás es eso, ¿no? Me puede la presión cuando estás ganando, tú es que estás ganando ahí. Yo supongo que soy un poco cabezón en eso, ¿no? Que estás ganando, estás siendo exitosa, estás ganando las medallas de oro de todo lo que compites. Es que lo estás haciendo bien, ¿dónde tienes la presión? Sé que todo te sale bien. Sí, es llamativo, ¿no? Porque realmente, como ya ha ganado varias veces, a lo mejor la presión nosotros la asociamos más al principio, ¿no? Cuando estás empezando a competir, o parece que cuando ya estás en esa buena dinámica, la presión desaparece, pero puntualmente o en algunos casos también puede aparecer después. Yo tampoco lo relaciono demasiado a... Quizá no es solo la presión, quizás pueda haber más también motivos personales u otros motivos, pero sí, a lo mejor pues ella no le gusta simplemente a lo mejor estar expuesta a nivel mediático. Ya no es esa presión a lo mejor a nivel competitivo, sino a lo mejor el ser el foco de atención o permanentemente, a lo mejor como el emblema casi de la selección de Estados Unidos de gimnasia, pues para ella no ha gestionado bien a lo mejor eso, o no se siente cómoda con ese rol y bueno, pues prefiere mantenerse al margen. No sé, ella tendrá sus motivos, es una pena porque era la mejor, desde luego, en lo que estaba haciendo, pero bueno, esperemos que vuelva y que en este caso pues los psicólogos, por supuesto, psicólogas, la puedan ayudar y nada, y que siga adelante en su carrera. Héctor, para la gente que no somos Simone Biles ni Lionel Messi, pero que sí que hacemos deporte, o que el deporte forma parte de nuestra vida, ¿no? Y cada vez vemos que más gente pues que ya va al gimnasio con sus 55, 60, 70 años y que se dedica pues eso, a ir al gimnasio, a mejorar un poco su condición física, pero que también estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que a lo mejor pueden sufrir una lesión, rompen su rutina y hay que echarles un cable. ¿Cuáles serían los motivos o cuáles serían los indicativos de que, además de afrontar esta situación por nosotros mismos, debemos acudir a terapia y ponernos los pies en la tierra y decir, bueno, es una cuestión pasajera y dentro de poquito volverás al gimnasio y volverás a hacer tu vida normal y corriente? Uh-huh. Sí, si ves que te está afectando emocionalmente y no puedes gestionar esas emociones, ese abatimiento, si has entrado en un episodio depresivo, si te genera demasiada frustración y eso luego te desemboca a lo mejor en una ansiedad, pues entonces si te cuesta gestionarlo, pues sí que sería conveniente, por supuesto, el acudir al psicólogo en este caso. Y nada, y luego recordar siempre también a los oyentes los beneficios del deporte, ¿no? Al final ahí se liberan los 4 neurotransmisores principales responsables del placer, que son la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Al final se liberan los 4, que dicen que es como el gran combo de la felicidad, ¿no? Entonces, al final tiene un montón de beneficios. Luego estamos reduciendo la posibilidad de sufrir un trastorno mental un 50%, que es muchísimo. O sea, esto está directamente relacionado con la salud mental, el deporte. Reducimos el nivel de estrés gracias a que los niveles de cortisol se reducen también. Y luego, pues eso está relacionado con una mejor autoestima, resiliencia, mejor comunicación, sentirnos integrados en un grupo. Esto está relacionado con la autoestima. Así que nada, invitar a todos los oyentes a que practiquen deporte regularmente y, como digo, al final es un buen indicador de una buena salud mental, la alta práctica deportiva regular. Pues Héctor, por si alguien por alguna razón pues se siente abatido cuando pasa un periodo sin hacer deporte o incluso necesita motivación para volver a hacerlo, para volver al deporte, ¿dónde se te puede encontrar? Sí, estoy en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y los oyentes pueden localizarme también simplemente poniendo en Google psicólogo Héctor Martínez. Pues Héctor Martínez, un placer como siempre tenerte por aquí por Torrevieja Radio. Un placer también para mí. Hasta la próxima. Un saludo, hasta luego.